Ahí está. Bien, vamos a ver algo del tema de árboles, una disparadita como para cerrar el tema de recorridos y demás, y después voy a dar la parte de introducción de complejidad algorítmica. Así cerramos. Lo que estoy revisando con la profe Mirta es lo de la semana que viene. Dos cosas. Eh, el tema del feriado del 23, que se traslada del martes al lunes. Y la otra, el examen parcial teórico. Así que bueno, ahora voy a ver con ella antes de que termine la clase y si no les envío un mensaje vía campus confirmándole la fecha del parcial teórico de primero D y lo del lunes, si es que o tomo parcial o doy clase recuperatoria, va a depender de cómo se haya terminado de la definición con los profes y esa, hay una reunión que hubo y que bueno, yo no pude estar, así que averiguo bien ahora y les comento. Bien, lo que vamos a ver ahora, me voy a mostrar, perfecto. Vamos acá. Esto es implementación de un programa en C para la creación de un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Eh, acá tienen varios procedimientos, digamos, de creación de nodos, de hacer raíz, de cargar un hijo a la izquierda, a la derecha, perdón, un hijo a la izquierda. Acuérdense que el árbol binario de búsqueda, por definición de que vimos en la clase pasada, todos los, todo el subárbol izquierdo o los valores de los elementos del subárbol izquierdo de un determinado nodo son menores o iguales. Y todos los valores de los nodos del subárbol derecho son mayores al nodo determinado, digamos, el que estamos analizando. Siempre se ha sido, entonces en cualquier nodo que estén posicionados dentro del árbol binario, se tiene que cumplir siempre que todos los valores de los nodos del subárbol izquierdo sean menores o iguales al nodo en cuestión, y todos los valores de los elementos del subárbol derecho deben ser mayores al nodo en cuestión. El código es sencillo. Acá lo que plantea es, en el principal, es establecer, digamos, la cantidad de elementos que van a cargar. Y hace un for, hace un para, va escaneando y lo que va haciendo es, en realidad, utiliza un arreglo para guardar los elementos y después lo que hace es le pasa ese arreglo a la subacción de crear. La subacción de crear toma ese arreglo, dice un para, y lo que hace es tomar ese arreglo y transformarlo en un árbol binario de búsqueda. En realidad, lo del arreglo es una cuestión de ordenamiento para la programación. No es que hay que mezclar arreglos o usar arreglos. Tranquilamente pueden ir tomando el valor por pantalla y agregándolo al árbol hasta que el usuario se cargue un valor negativo, alguna cosa que ustedes quieran. Pero bueno, la idea es tomar un arreglo más que nada para pasárselo como parámetro a esta acción, a esta subacción de crear. Y lo que empieza es, hay un para, y lo que va haciendo con el para es recorrer el vector, y dentro del para un mientras que va a terminar en algún momento que encuentre alguna ubicación correspondiente. ¿Cómo funciona esto? De la misma manera que habíamos visto en clase, para crear un árbol binario de búsqueda, se tomaba el primer elemento, es la raíz. Y después, basado en el valor de ese primer elemento, que es la raíz, se empiezan a enlazar, digamos, los siguientes elementos hacia la izquierda o hacia la derecha de la raíz.
Una vez que ya tiene hijos a la izquierda y a la derecha, el próximo elemento buscará un lugar, digamos, basado en los datos que se fueron cargando y en el orden que se fueron cargando. Y se va armando el árbol binario de búsqueda. Así como lo vimos en práctica, que si ustedes tenían una secuencia de números, tomaban el primero, era el raíz, y después el segundo valor, dependiendo del cómo sea con respecto a la raíz, iba a la izquierda o a la derecha. Tomaban el siguiente valor de ese listado y lo ubicaban de acuerdo al valor que tenía. Y acá hace exactamente lo mismo. Imagínense que esa secuencia de valores que ustedes tenían para armar el árbol binario de búsqueda, ahora está en un arreglo. Entonces va a tomar el primer elemento del arreglo. En realidad acá, sí, está tomando el primer elemento, inicializa en 1. Está, perdón, no dije nada. El primer elemento lo hace raíz, por definición de la forma, digamos, de creación del árbol binario de búsqueda, sí, esto se rige en base a lo que está en la teoría, digamos. Toma el primero y ya lo hace raíz. Entonces, hacer raíz, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver la definición de hacer raíz. Hacer raíz está definido en realidad, está abajo. Acá. Hacer raíz. Hacer raíz lo que hace es devuelve una estructura de tipo de la estructura del árbol, digamos, del nodo, y lo que hace acá es solicita memoria, que es como un nuevo nodo, digamos, le asigna el valor y después pone a la izquierda y a la derecha nulo, o sea, crea el raíz y pone nulo el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Después sí, ahora sí, el para va desde la segunda posición hasta la última y empieza. Y la pregunta que va haciendo es, si la posición actual del vector es menor al dato del raíz, o lo inicializa en raíz. Si es así, entonces lo que va haciendo es a temp izquierda le asigna distinto de null, que es el temporal, digamos, es el puntero que va a estar, eh, es como el P del recorrido, digamos, que usábamos en las listas, va a usarlo a temp, entonces, perdón. Si la izquierda de la raíz es distinta de null, entonces lo manda a la izquierda. Y lo que hace ahí es crear un hijo a la izquierda. ¿Eh? Y después la otra es, si el valor, acá lo que no está contemplando, por lo que veo, es el igual. Así que podríamos poner menor igual, pero, si quisiera, vamos a dejarlo así como está. Si no, la otra alternativa es, si no es menor, verifica si es mayor, y ahí lo que va haciendo es, chequea si es distinto de nulo a la derecha, entonces lo que hace es, va a buscar el siguiente nodo. En caso de que sea nulo, usa ese puntero nulo y lo que hace es, crea un hijo a la derecha. Fíjense lo que hace crear hijo izquierda y derecha. Crea un nuevo nodo, le asigna el valor correspondiente que viene del vector, y después lo que hace es pone la izquierda y la derecha, como es nuevo, sería una hoja, digamos. Entonces pone nulo a la izquierda y derecha, y el nodo raíz, que el nodo que estaba antes, que había sido visitado, lo enlaza con el nodo no, y el de la derecha con el puntero derecho. Esto ustedes no lo ven, por ahí les va a parecer muy raro, no lo ven en la clase, así que lo que les va a costar un poquito. No había visto que había gente para admitir todavía. Está. Muy bien. Entonces lo que van haciendo es, esto es recorrido, repasando. Verifican, piden cuántos elementos van a formar el árbol de búsqueda. Le dicen, no sé, 7 elementos. Listo. Acá indica el primer valor ingresado es la raíz, los siguientes se irán cargando en el árbol binario de acuerdo al valor, digamos, de cada uno. Ingrese los elementos en el listado y ahí empiezan a cargar con Enter. Ahora lo vamos a probar. Y después crean el árbol. Vienen a crear, hacen el primer elemento el raíz,
desde el segundo elemento hasta el final, van viendo. Si bien comparan el dato con respecto al raíz inicialmente. El dato actual es la segunda posición de ese vector, del listado de elementos. Si es menor, van a preguntar por la rama izquierda. Si la rama izquierda es nula, entonces ahí lo van a insertar. Y si es distinto de nulo, entonces lo que van a hacer, que lo que insinúa esta instrucción continua, van al próximo bucle. Entonces lo que hacen es, se van para la izquierda y después vuelven saltan todo el resto y ejecutan el bucle de nuevo. Entonces vuelve para acá arriba. Y ahí voy a preguntar, ¿cómo es con respecto el nuevo puntero de búsqueda, cómo es con respecto al dato que quiero insertar? Si es menor, vuelvo a ir hacia la izquierda. Y si es mayor, voy a la derecha. Voy a ir yendo y no lo voy a cargar hasta que no encuentre un nulo. La idea es que llegue a una hoja para poder insertar el nuevo nodo. Una vez que llego a la hoja, entonces el condicional que está acá arriba da falso y ahí se inserta el hijo a la izquierda o el hijo a la derecha. Insisto, esto no lo hacen en la práctica en el algoritmo, no lo tienen que hacer ahora, solo les estoy mostrando cómo funciona. Entonces acá van haciendo los enlaces. No es muy distinto a hacer una lista, nada más que tienen que contemplar que van haciendo los recorridos y haciendo los enlaces de izquierda a derecha. No para adelante o para atrás, o para izquierda, derecha, o sea, perdón, próximo y anterior, o lo que sea. Esto siempre se toma su árbol izquierdo y derecho. Y después tienen los recorridos, como eran en orden. Acuérdense que siempre en orden era ir todo el subárbol izquierdo. Una vez que terminaba el subárbol izquierdo, hacía el tratamiento de la raíz, o sea, en este caso estamos imprimiendo el valor del nodo, y después íbamos al subárbol derecho. En preorden se trata la raíz, esto es RID, a ver si lo podemos poner acá. Esto era izquierda, raíz derecha. Ahí está. Después esto era raíz, izquierda, derecha. Y en postorden, izquierda, derecha, raíz. Donde aparece la raíz, en ese momento se hace el print. Yo ahora le voy a mostrar esto con un print normal y después vamos a ver un poco el tema de las direcciones de memoria para que ustedes vean cómo funciona. Acá. Estoy probando, ¿eh? Vamos a crear. Por ejemplo, voy a cargar 6 elementos. El primero es la raíz. No sé, pongo 5. Y después cargo 2, 8, 9, 4, 6. Y ahí ya se creó. Con ese listado de elementos, ¿sí? Va a ir armando el, ¿cómo es? Perdón, el árbol binario de búsqueda. Como es el primer elemento, es el 5, el 2, ¿dónde lo va a insertar? ¿A la izquierda o a la derecha del 5? Para usted la pregunta, ¿eh? A la izquierda. Bien. El 8, a la derecha. El 9, A la derecha. a la derecha. El 5, perdón, el 4, izquierda. Y el 6, a la derecha. Bien, ¿qué forma tiene este árbol? ¿Qué se imaginan qué forma tiene? ¿No? Yo voy a agarrar a ver si puedo copiar esto. Copy. Vamos a dejar de compartir esto un ratito. A ver si puedo hacer esto. Ya, ahí está bien.
son 6. Bien. ¿Están viendo lo que estoy haciendo, no? ¿Sí? Sí, Perfecto. Bueno, el 5 es la raíz. ¿Qué hago con el 2? ¿Dónde va? a la izquierda. Bien. Vamos a ver si hizo bien las cosas este algoritmo. Bien, el 8 A la Derecha. derecha. a la derecha de quién? ¿Del 2 o del 5? Del A la 5. derecha 5. ¿Todo de acuerdo? Bien. Bueno, acá entonces. Perdón, a ver si puedo dar un poquito este más acá. Bien, listo. Vamos a dibujar. Ahora venimos por acá. Este por acá. Qué feo el dibujo. Esto no cambia normalito, pero parece un poco. Bueno, dibujamos lo que sigue. El 9, ¿para dónde va a ir? ¿Cómo A hace la la... derecha del 8. Derecha Bien. del 8. Pregunta con el 5, a la derecha. No es nulo, entonces pregunta como reste, es mayor. Entonces viene para acá. Y acá sí se va a encontrar con un nulo. Entonces, el 10, lo tendría que dibujar ahí. Ahí, perfecto. El 4 va a la derecha del 2. Bien. ¿Cómo empieza eso? Compara con el 5. Después, como es menor al 5, viene al 2. Como el 2 no es nulo, pregunta. O sea, no es nulo, lo compara. Y ahí, como dijeron ustedes, como el 4 es mayor al 2, se va a venir para acá. Al mismo nivel que este. Bien. Vamos a hacer 4. Perfecto. Bien. Y Ahora, el 6 a la izquierda del 8. se viene acá, como, acuérdense, contra el 5, es mayor al 5. Viene acá, como no es nulo, digamos, así como es con respecto al 8, menor. Entonces viene para la izquierda. Y ahí ya encontró un nulo. Entonces, ahí va a terminar el recorrido. Y el último dibujito. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, o van a hacer ustedes en realidad, es decirme cómo es el recorrido en orden. ¿Cómo quedaría? ¿Se acuerdan cómo se hacía? Mira. ¿Cómo se hacía? Yo no me acuerdo. Bien, queda. Fede, ¿vos te acordás? ¿O dijiste que sí de hoy nomás? ¿Alguien que se acuerde? ¿No? Bien. ¿Alguien que se anima? Bien, ahí Ezequiel, a ver. ¿Cuál sería el recorrido? Según Ezequiel, lo voy a copiar del chat. Bien, muy bien, vamos a verlo por acá. Según Ezequiel, ese es el recorrido. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Cómo se recorre izquierda, raíz, derecha? Se posiciona en el primer nodo, que es el raíz, que es el 5, y lo primero que hacen en cada nodo que están, intentan ir a la izquierda. Si hay algo, siguen yendo a la izquierda, hasta que chocan contra el nulo. Entonces, empiezan en el 5, van a la izquierda. Hay un 2 ahí, o sea, distinto nulo, van a la izquierda. Ahí terminó. Entonces vuelven para atrás. Y eso significa que por cada nodo, acuérdense que como se hace el recorrido, por cada nodo respeta el izquierda, raíz de derecha. Entonces por cada nodo ustedes están yendo a la izquierda, después de cada nodo es raíz de algo, así que van a volver a ir a la izquierda, así hasta que lleguen a un punto donde un nodo no tenga izquierda. Sí, es nulo. Entonces, a ese nodo, de ese nodo continúa el tratamiento. Se hicieron la izquierda. Ahora hacen la raíz, como el 2 que está acá. ¿Sí? El 2 que está acá.
No tiene izquierda, entonces lo siguiente que se hace, se trata la raíz. Y la raíz es escribir el valor, así que está perfecto, escribimos el 2. ¿Está? Y de ahí a la derecha. Cuando se van a la derecha no es que escriben el 4. Lo primero que tienen que hacer es repetir el algoritmo. En cada nodo es otra vez. Voy a la izquierda, nada. Ahora sí, como no hay nada a la izquierda, trato la raíz, escribo el 4 y después me voy a la derecha, no hay nada. Terminé recién este nodo que está acá con el 4. Y como terminé la derecha del 2, ahí recién termino todo el recorrido del 2. Y ahí tengo que volver al recorrido que había iniciado el 5, que era hacia la izquierda. Como ya terminó toda la rama izquierda del 5, ahora se trata el 5. Debiera escribirse el 5. Perfecto. Vamos a la derecha. Acuérdense, en cada nodo que me paro, vuelvo a ejecutar el algoritmo izquierda raíz derecha. Entonces ahí lo que hago es, voy al 8, no escribo nada todavía porque ahí tengo que irme hacia la izquierda del 8. Llego a algo que es distinto de nulo, por ende me tengo que ir a la izquierda de ese. Y ahí llego a un nulo. Y ahí vuelvo para atrás. Y ahí sí escribo el 6. Del 6 me voy a la derecha, es nulo, ahí terminé el 6. Y ahí terminé lo que sería la izquierda del 8. Ahora recién escribo el 8, que es la raíz. Y después de escribir la raíz, o sea, el dato, digamos, que es tratar la raíz, me voy a la derecha. En la derecha encuentro un nodo, no lo escribo todavía. Me voy a la izquierda, nada. Ahí sí, escribo el 9 y después me voy a la derecha. Esto, ahí está. Estoy arreglando esto porque va. Y ahí terminé el recorrido. Entonces, el IRD, a usted le da la pauta que por cada nodo siempre ejecutan las 3. Y la R es el tratamiento del nodo. El tratamiento del nodo es, en este caso, escribir el contenido, que es lo que estuvimos haciendo en el programa en CDO. Bien. Ahora vamos a hacer el preorden. Preorden es raíz, izquierda, derecha. Raíz, izquierda, derecha, acuérdense, lo primero que hacen cuando pisan el nodo es raíz. ¿Y raíz qué es? Escribir en este caso. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es escribir en la pantalla el contenido del nodo. Y después se van a la izquierda. Y después que terminan la rama izquierda, se van a la derecha. ¿Qué tiene de particular este recorrido? El preorden. Acá lo que podemos poner, sí, que la raíz es el primero que se escribe. Entonces, ¿con qué va a empezar? 5. Perfecto, muy bien. Bien. Ahora sí, una vez que trataron, se van para la izquierda del 5. ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan al nodo? Volver a ejecutar raíz izquierda derecha. Entonces, cada nodo que pisan, lo primero que hacen es escribir el contenido. ¿Qué hacen ahora? ¿Qué escribirían? Si van para el 2. 2, exacto, muy bien. Acá no pusieron espacio, vamos a dejar el 2 así sin espacio. De ahí se tendrían que ir a la izquierda, pero no hay nada. Y entonces de ahí lo que siguiente de la izquierda del 2, que no hay nada, es ir a la derecha del 2. ¿Y qué es lo primero que tienen que hacer cuando tocan el nodo? Escribo el contenido. ¿Está? Y ahí terminé. Terminé todo el sector del 2 y el 4 y el 5 porque ya lo escribí. Entonces ahora me toca ir a la derecha. Lo primero que hago que es... Escribir el 8. Exactamente. Escribo el 8. ¿Y de ahí a dónde tengo que ir? A la izquierda. A la izquierda del 8. Y Exacto. escribo 6. 6. ¿Sí? Después hago izquierda, derecha, ahí que no tiene nada porque es nulo. Y de ahí me voy a la derecha del 6. ¿Y ahí qué tengo que escribir? 9. ¿Sí? Y ahí voy izquierda, derecha del 9 y no tengo nada. Y de ahí se empieza a cerrar hacia arriba. ¿Por qué? Porque todavía me quedo a la derecha del 8 que termina con el 9. Entonces eso solo se hace la recursividad, digamos. Ustedes ya ahí terminaron la escritura del contenido. Ahí está, ya escribieron los 6 nodos. Pero lo que hacen, acuérdense, cuando es preorden, lo primero que hacen cuando tocan un nodo, lo van viendo, es escribir. Y ahora el otro es al revés. Es así.
Y acá en este, lo último que se va a escribir es la raíz. A ver cómo funciona. Empiezan en el 5. Lo primero que hacen cuando pisan el 5 es ir a dónde. Izquierda. Ahí Ezequiel la tiró en el chat, así que no. Fíjense ahí, después lo copiamos. Se van a la izquierda. Bien. No escribieron nada todavía. Después del 2, ¿qué hacen? Tendrían que ir a la izquierda. ¿Sí? No hay nada. Es nulo la izquierda del 2. De ahí se van a la derecha del 2, al 4. Cuando pisan el 4, intentan ir a la izquierda. No hay nada. Van a la derecha. No hay nada. Entonces ahí tratan la raíz, el 4. Entonces, ¿qué tendrían que escribir acá en el postorden como primer valor del recorrido? 4. De ahí terminaron la izquierda y la derecha del 2. O sea que tienen que subir a la raíz ahora. ¿Cuál es el siguiente número que tienen que escribir? ¿Lo ven o no? 5. Me voy a la izquierda. Sí, sí. No, Me voy a la izquierda, no hay nada. De ahí, cuando salto a la izquierda del 2, me voy a la derecha del 2. Porque es izquierda, derecha y después raíz. Entonces ustedes cada nodo es primero, van toda a la izquierda, no encuentran más nada, como en el caso del 2, la izquierda es nulo. De ahí no vuelven para atrás, sino van al costado, porque es izquierda, derecha, o sea, van al hermano. Ahí el 4 vuelve a ejecutarse desde el inicio IDR. Entonces van a la izquierda del 4, nada. A la derecha del 4, nada. Vuelvo a la raíz, ahí escriban el 4. Cuando terminan el 4, significa que ya terminó la izquierda del 2 y la derecha del 2. Entonces, ¿qué te tocaría al 2 en este momento? La raíz. Entonces, ¿cuál es el valor que va? El 2. Ahí terminaron con el 4 y el 2 toda la parte izquierda del 5, que es la raíz. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora según el recorrido este? Cuando iniciaron con el 5 se fueron para la izquierda, terminaron en el sector izquierdo. Ahora tienen que ir al subárbol derecho. Entonces no van por el 5, sino directamente saltan a la derecha del 5. Se posicionan en el 8. El 8 vuelve a ejecutarse otra vez, izquierda, derecha, raíz. Entonces del 8 saltan a la izquierda. De la izquierda, del 8 es el 6, saltan a la izquierda. Nada. Saltan a la derecha, nada. Vuelven al 6. ¿Qué se escribiría ahora? 6. Y ahí terminamos la rama izquierda del 8. ¿A dónde hay que ir ahora? ¿Al 8 o al 9? al 9. Al 9, exacto. ¿Por qué? Porque es la derecha del 8, izquierda, derecha, no es al 9. El 9 otra vez lo mismo, hay que hacer IDR. Izquierda, nada. Derecha, nada. Raíz. ¿Tá? Y ahí terminé, del 8 terminé la izquierda con el 6, la derecha con el 9, y toca la raíz, entonces ahora va el 8. ¿Sí? Y ahora recién terminaron el subárbol izquierdo y el subárbol derecho de la raíz inicial, que es el 5. Entonces, ¿cuál es el último valor que nos falta escribir? La raíz. En postorden, ¿sí? El último no es la raíz. En preorden, el raíz es el primer nodo. Y en orden quedan casi siempre dando vueltas por la mitad. ¿Tá? Una vez que tienen anotados estos números, yo voy a dejar de compartir esto, lo voy a guardar y dejar de compartir. Y vamos a volver a compartir lo que hicimos hoy. Y fíjense si coincide. ¿Lo están viendo o no? Sí, estamos viendo. Bien. ¿Coincide o no coincide? Sí, coincide. En el chat y lo tenían recién ahí, así que sí. Entonces, fíjense, en orden, la raíz va a quedar acá. ¿Sí? Porque primero, cuando entra la raíz, va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Y de ahí a la izquierda no hay nada, entonces ahí toca el 2, que es la raíz de ese nodo, porque es
lo que tienen como subárboles son vacíos a la izquierda. A la derecha está el 4. Ahí vuelve a ir izquierda, derecha, izquierda no hay nada, raíz escribe el 4, derecha no hay nada, etc. Ahora, vamos a cambiar el programa. Y lo que voy a hacer es mostrarles algo que ya habíamos visto en listas, que es un poco para entender lo último que les muestro y después ya vamos a ver complejidad. Entonces vamos a crear otra vez el árbol con los mismos nodos, o si quieren nuevos no hay problema, pero es más que nada ya que tenemos el ejemplo. Y vamos a cargar el 5, el 2, el 8, el 9, después cargamos el 4 y el 6. ¿Qué están viendo ahí? A ver. ¿Qué cosas notan de ese código que les llama la atención? ¿Y qué podría ser eso en el árbol? ¿Y qué pasa cuando un nodo tiene la izquierda y la derecha nil? ¿Qué es? ¿Qué tipo de nodo es? Gente, hola, ¿están por ahí? ¿Un nodo unitario puede ser, profe? No, una hoja. Hoja era. Ah, sí. Pero no hoja. Acuérdense que tienen tres tipos de nodos. El raíz, los interiores, o internos, le llaman algunos, y después no hoja. ¿Está? El raíz es el único que no tiene padre, digamos, ¿sí? No tiene un antecesor. Los internos o interiores tienen tanto un antecesor como pueden tener, o sea, mínimamente tienen un descendiente, ¿sí? Un hijo. En este caso, como un árbol binario, como mínimo un interno no interior tiene un hijo. Si no tiene ninguno, es considerado una hoja. Acá, por ejemplo, en el recorrido, cualquiera de los recorridos de esto, ¿cuáles? Y aparte del diseño lo hicimos recién, ¿cuáles eran los nodos hoja? Y lo tienen ahí en pantalla. El 4, el 6 y el 9. Exactamente, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene la derecha y la izquierda nil. Exacto. Muy bien visto ahí. ¿Está? Y el 2, fíjense que el 2 tenía a la izquierda nada, es lo que habíamos diseñado hoy, y a la derecha estaba el 4. Si se pueden mirar esa dirección, que está acá, es la dirección del nodo con el 4, que está a la derecha del 2. Este es el 2, ¿no es cierto? El nodo 2. Acá está. Y a la derecha lo tenía el 4. Entonces tendríamos que mirar si esta dirección se corresponde con el que tiene el 4. Vamos a la dirección del nodo y es el que termina con 0B40, o si quieren compararles exactamente la dirección. ¿Está? Y del otro lado que teníamos el 5. El 5 tenía a la izquierda el 2 y a la derecha lo tenía el 8. Entonces vamos a ver si es cierto. Esta es la dirección del nodo, con el nodo raíz que es el 5. A la izquierda está el 2. A es 0 termina el 2. Vamos a ver con qué termina el 2. A es 0, muy bien. Ah, es esa la dirección, ¿no? Es para no estar comparando todo el texto, ¿no? Todo el valor, digamos, la dirección de memoria. Y después a la derecha estaba el 8. El 8 termina en 0 veces 0. Si nos ponemos a ver acá, es esa la dirección del 8. Ven, esto funciona en memoria internamente. Ustedes no lo hacen porque normalmente hacen un nuevo nodo y hacen AP, le asignan Q, qué sé yo, cuando hacen las listas. Pero fíjense que acá se puede ver las direcciones y cómo está enlazado todo. ¿Sí? Y eso es cambiando una pequeña parte del código donde muestra los punteros internos del nodo. Entonces, por ahora estábamos viendo nada más que los valores y ahora ya tenemos los internos y con esto uno podría ver qué está enlazado con qué. Nosotros lo hicimos a mano. ¿Sí? Pero si no hubiésemos hecho a mano, con esto no podríamos haber guiado de cómo estaban los enlaces hechos. ¿Sí? Pero bueno, esto es más que nada para mostrarles, digamos, cómo funciona por debajo. No van a crear un nodo, lo único que quería era mostrarles
basado en ese nodo que se creó que es un árbol, perdón, en ese árbol que se creó que es un binario de búsqueda, donde cargamos el primer elemento que era la raíz y el resto se fue acomodando. Hicimos los 3 recorridos, lo hicimos a mano y coincidió con lo que está en el código. Y en el código es nada más y nada menos que esto que ya lo vimos en clase. Es en orden, acá pasan el puntero, y lo primero que preguntan es, ¿el puntero es nulo? O sea, significa que, por ejemplo, estaba en un nodo y me fui a la izquierda y no hay nada. Entonces ahí terminó el recorrido. Y si hay algo, entonces tomo ese algo y vuelvo a ejecutar, porque lo primero que hace cuando hace la pregunta de que si es distinto de nulo, es volver a ejecutar para ese nodo otra vez el recorrido. Entonces fíjense, por cada nodo siempre se hace, cuando es en orden, izquierda, raíz, derecha. En preorden es raíz, izquierda, derecha. En postorden es izquierda, derecha y la raíz. Eso no hay forma de errarle, pero como es recursividad y de esa forma se puede recorrer un árbol sin mayores problemas, un árbol binario en este caso, lo que hacen es utilizar la recursividad y repetir el algoritmo de recorrido por cada nodo. ¿Sí? Inclusive cuando los nodos hojas hacen una llamada hacia la izquierda y la derecha, por más que sea nulo, no se puede saber qué profundidad tiene el árbol. Entonces cada nodo ejecuta siempre por cada enlace que tiene su algoritmo. ¿Sí? Va a la izquierda, va a la derecha, a la izquierda o hace raíz, izquierda, derecha, raíz, etc. Eso ya está previsto, digamos. Esto es exactamente lo que vieron en algoritmos en la clase pasada, nada más que pasado, o sea, esta parte de los recorridos, digamos, es todo lo que vieron en algoritmo en la clase pasada, nada más que hecho en C. Después el resto es para crear nodos, hacer la raíz, bueno, el programa principal que llama a todos los otros, y acá en el programa principal, perdón, este es el crear. Acá esto lo puede haber puesto en el main, queda mejor, pero ya queda en el crear. Ahí está. Acá hubiese puesto la llamada al recorrido y hubiese quedado mejor. O sea, lo que estoy diciendo en voz alta es esto que está acá. Hubiese puesto acá. Ahí está. Entonces queda dentro del programa principal. Crea el árbol y después hace los recorridos. Y el crear solo se dedica a hacer lo suyo. Y después emite un mensaje diciendo, ya está creado el árbol. Bueno, esto inclusive así, creo que la versión inicial ya está puesta en GitHub. Si alguno quiere probar algunas cosas lo puede hacer, no es necesario. Sí es sumamente necesario que sepan hacer la práctica que hicimos la vez pasada, que sepan hacer un recorrido, que sepan crear de una secuencia de elementos, de valores, crear un árbol binario de búsqueda, saber las definiciones, qué es el binario de búsqueda, qué es el ABL, si está, las características del árbol, el grado de un nodo, el grado del árbol, la altura, ¿sí? El nivel que se encuentra un nodo. Todas esas cosas tienen que saber para la teoría, digamos, de lo que viene. ¿Está? Bueno, vamos a... salir de acá. Voy a salir de mi máquina virtual. Muy bien. Ahora sí. Vamos a comenzar con la otra clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna por lo que sé. Perfecto. Vamos a traer el chat por si alguien pregunta algo. ¿Qué es la complejidad algorítmica? Es el último tema y lo que vamos
a ver hoy es cómo se analiza un algoritmo. En realidad no hay una manera de precisión, digamos, en cuanto al tiempo. Hay una estimación más que nada. En realidad se llega a través de este sistema, digamos, de análisis, de esta forma de análisis a una función basada, que va a determinar una cantidad de tiempo, basado en el tamaño de la entrada. El tamaño de la entrada puede ser que es el tamaño de un vector. ¿Ya está? Y ahora hablamos sobre el final, sobre el examen y los recuperatorios, ¿sí? No se preocupen. Al final de la clase lo charlamos. Porque creo que están chateando de hoy con el tema de los recuperatorios. Recuperatorio del tercero no se va a tomar hasta, bueno, ¿para qué me pongo a hablar? Doy la clase de complejidad y después charlamos de eso. Bien, vamos o no. Entonces, la idea es establecer un análisis en el tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo por qué. ¿Sí? No, porque como no es, el algoritmo es un diseño de una solución, no se puede ejecutar en una máquina real, por ende no se va a poder hacer ciertas mediciones. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones que resuelve un problema, puede tener diferentes implementaciones. ¿Qué significa esto? Que para diferentes, para un problema pueden presentarse dos o más algoritmos que resuelvan el problema. ¿Sí? Dos o más implementaciones. ¿Sí? Para comparar las diferentes formas o algoritmos, digamos, de resolver un problema, debe ser posible medirlos en tiempo y memoria. La medida de la eficiencia requiere determinar la complejidad del algoritmo. Eso va a estar determinado por una función en el tiempo basado, como le dije hoy, o directamente asociado al tamaño de la entrada. A la cantidad de datos más que nada. Bien. Entonces, hay dos factores. Este y este. El tiempo es el que vamos a analizar. La memoria, en realidad, no vamos a hacer un análisis de memoria. Lo que pueden hacer ustedes sí es evaluar. En la memoria está asociado a la cantidad de instrucciones y a los datos que necesita para resolver el problema. ¿Sí? Y eso se mide o se va a determinar de cuánto ocupe, digamos, de memoria. Nosotros no vamos a hacer un análisis basado en memoria, nos vamos a quedar más que nada por una cuestión de cómo es la solución, que tenemos que analizar en cuanto a la complejidad, va a estar basada más que nada, perdón, estoy haciendo clic sobre el archivo, va a estar basada en el tiempo. Disculpen. Acuérdense, la memoria es el espacio que ocupa el algoritmo necesario para resolver el problema. El espacio de almacenamiento. Y en este caso no lo podemos resolver tampoco porque como está hecho, digamos, en texto o en una hoja, con tinta, no se puede dimensionar. Sí se pueden establecer algunos aspectos, pero, a ver, para dimensionar realmente cuánta memoria ocupa, acuérdense, qué sé yo. Por ejemplo, los tipos de datos de un lenguaje a otro no ocupan en general el mismo espacio. O sea, hay datos que ocupan el mismo espacio, pero son llamados distintos o se ocupan de manera diferente. Entonces, hay que hacer una implementación para medirlo en memoria, cosa que acá no hacemos. Bien, vamos a lo que sí lo que necesitamos resolver, que es la parte temporal. El factor tiempo de solución tampoco podemos medirlo en ejecución, porque acuérdense que no estamos ejecutando. Sí, si ustedes agarran que son un lenguaje de programación, codifican el algoritmo y lo prueban, hay forma de medir los tiempos. ¿Está? Lo van a ver más adelante. Inclusive van a verlo a uno de los profes de práctica de algoritmo, que es Nicolás Tortosa, que entiendo que todavía sigue trabajando en la materia o dando clases en la materia de complejidad algorítmica. Y ahí van a ver esto un poco más desarrollado. Entonces, el factor del tiempo está dado por los datos de entrada, ¿sí? Por ejemplo, la dimensión de un vector a ordenar, o el tamaño de matrices a multiplicar,
puede también analizarse basado en el tamaño de un archivo, etc. ¿Sí? Es el tamaño de entrada, los datos de entrada. La calidad del código generado por el compilador, la arquitectura del procesador y complejidad intrínseca del algoritmo. En realidad, ninguno de esos podemos nosotros plantear porque estamos hablando siempre de un algoritmo, ¿sí? Pero el análisis real de un programa se hace teniendo en cuenta todos esos factores. ¿Cómo se puede medir? A priori, que es una acotación teórica del algoritmo, y eso es lo que se hace en algoritmos de estructura de datos, y si no, a posteriori, que es empírica o práctica, que es para un conjunto de datos y para un ordenador concreto. Acuérdense que la incidencia de la arquitectura también hace a la performance de un programa. ¿Está? Y también tiene que ver con el compilador y cosas de ese tipo. Nosotros no nos vamos a no vamos a ver el tema del análisis a posteriori porque eso lo podrían hacer en el laboratorio o más adelante cuando den complejidad algorítmica. Ahora lo que vamos a ver es más que nada un análisis a priori, o sea, un análisis teórico del tiempo que podría tardar, ¿sí? Y lo que se desarrolla es una función en el tiempo que va a determinar lo que, de acuerdo a un tamaño de entrada, el tiempo de duración del algoritmo. Es un poco la idea. Entonces la unidad de tiempo no puede ser concreta, no existe un ordenador estándar al que puedan hacer referencia a todas las medidas, y la función que se tiene que hallar es t sub n, que va a ser la función en el tiempo de ejecución del algoritmo, digamos, para una entrada de tamaño n. O sea, el n simboliza, por ejemplo, el tamaño del vector o las matrices o de los datos que se vayan a procesar. Entonces lo que se hace después es, basado en eso, el tamaño de entrada se puede, como se desarrolla una función basada en n, después si alguien quiere analizar cuánto tardaría el algoritmo, deberían reemplazar n por el tamaño del vector o la cantidad de datos que se tienen que procesar. Bueno, para hacer el análisis de complejidad algorítmica existe lo que se llama el principio de invarianza, y es un poco la idea de lo que mencionaba hoy, o sea, algorítmicamente, para un problema dado, puede haber más de una solución, o sea, más de una implementación de solución, que va a variar, siempre obviamente hablando en parámetros normales, ¿no es cierto?, de desarrollo, va a andar, va a existir una diferencia, pero esa diferencia es una constante. ¿Está? Entonces, el principio de invarianza dice eso, dice, dado un algoritmo, ¿sí?, o un problema, y dos implementaciones, ¿sí?, que se van a llamar I1 e I2, donde en I1 el tiempo que se tarda es T1, y para I2 el tiempo que se tarda es T2, o sea, cada uno, digamos, tiene su función temporal. El principio dice que existe una constante real C mayor a 0 y un número natural n0, n sub 0, tales que para todo n, o sea, para cualquier entrada mayor o igual a ese valor natural, ese número natural, n sub 0, se verifica que el tiempo que tarda el algoritmo 1 para una determinada carga de entrada, siempre ese n cumple la condición de que es mayor o igual a n sub 0, es menor o igual a esa constante real mayor a 0 multiplicada por el tiempo que tarda el algoritmo 2. Es decir, el tiempo de ejecución de dos implementaciones distintas de un algoritmo dado no va a diferir más que en una constante multiplicativa. Entonces, es un principio que lo que dice es que teniendo dos implementaciones del mismo algoritmo, o sea, para resolver el mismo problema, va a haber una diferencia temporal, pero constante. ¿Sí? A menos que hayan hecho una barbaridad en una de las soluciones y hayan metido bucles dentro de bucles y armado cosas, o usado recursividad porque, no sé, porque le agregaron ahí ni hacía falta, entonces eso va a disparar y obviamente que no van a hacer, el principio de invarianza no se va a dar. Se entiende que las soluciones algorítmicas o las diferentes implementaciones para un algoritmo dado difieren en cuestiones mínimas.
Si ustedes tenían que resolver utilizando un par de condicionales y nada más que eso el problema, y pusieron un mientras porque querían contar de 1 a 100 porque a alguien se le ocurrió que eso podía estar lindo al final, le están añadiendo complejidad al problema, o a la solución mejor dicho, innecesaria. Que es una de las cosas que hablamos siempre en clase. ¿Está? A veces poner un mientras por poner un mientras, cuando no hace falta, lo que hacen es añadir complejidad. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es utilizar la menor cantidad de instrucciones posibles y las más simples de las instrucciones para poder resolver el problema. Por ejemplo, en el caso de la recursividad, está en el orden de los algoritmos de tipo más complejos en cuanto a la eficiencia temporal. Ahora vamos a ver por qué. Sigamos. ¿Cómo se hace un análisis para ver exactamente, digamos, el tiempo de ejecución? O, no, en realidad, perdón, me corrijo. Para analizar el tiempo aproximado teórico de ejecución del algoritmo. Acuérdense que estamos analizando tiempos teóricos aproximados. Para analizar eso se determinan lo que se llaman operaciones elementales. ¿Está? Las operaciones elementales son operaciones aritméticas básicas, asignaciones, una llamada, una función o procedimiento, el retorno de estos, las comparaciones y operaciones lógicas, el acceso a vectores y matrices. Estos son operaciones elementales. Entonces lo que hay que hacer es sumar operaciones elementales para ver cuánta cantidad de operaciones elementales digamos, son necesarias para resolver el problema. Entonces, en base a eso, se puede establecer que un algoritmo es más eficiente que otro dependiendo la cantidad de operaciones elementales. En algunos casos, es tan sencillo como encontrar una constante. Digamos, este algoritmo siempre tarda 2 operaciones elementales. Y va a haber casos que vamos a ver más adelante donde en realidad eso está dado por una función. Y esa función, la complejidad de esa función en el tiempo, es la que va a dar el orden de complejidad. Vamos a ir viendo eso de a poquito. Entonces, operaciones elementales tienen suma, resta, división, multiplicación, etc. Asignaciones a variables, otra operación básica, llamada función y procedimiento, retorno de ellos, etc. Las comparaciones, operaciones lógicas, acceso a vectores y matrices. Veamos ejemplos. Bien. Por ejemplo, el primero, a A le asigno A más 1, un contador simple. ¿Cuántas operaciones elementales es un contador simple? Son 2 operaciones elementales. Una es la suma, que es lo primero que se va a resolver, para después ejecutar la asignación. Y acuérdense que se suma con el valor actual de A, más 1, y eso se asigna y se actualiza el valor actual de A al valor actual más 1. ¿Está? El siguiente, por ejemplo, B es A por 5 menos la posición del vector, la posición cuarta del vector. ¿Sí? B sub 4. Así es C, sería la quinta, así es Pascal, por eso la cuarta. Para nosotros, en el algoritmo estructurado, que siempre usamos de la posición 1 en adelante, por ejemplo, cuando es un rango entero, sería la cuarta posición. Pero bueno, más allá de eso, hay que resolver. Primero, vamos a resolver, por ejemplo, las multiplicaciones. Tanto la del índice, que es una operación elemental. Después tengo el A por 5, es otra operación elemental, de ahí van 2. Después tengo el acceso al vector, que sería una operación elemental número 3. Después la operación elemental número 4 sería la resta, de A por 5 menos lo que esté en esa posición del vector. Y la quinta operación elemental sería la asignación. ¿Me van siguiendo hasta acá? La tercera, por ejemplo, dice a B le asigno B más suma de A y B más 2. Acá tengo el parámetro que tiene que resolverse, una operación elemental. La llamada a la función suma, ¿sí? El retorno también del valor, 2 operaciones elementales. La suma más B
de la función suma, sumada el resultado que deriva de esa función, de esta. Hay que sumarle después b. Sería la tercera. Entonces, resolví esto, 1. Resolví esto, 2. Resolví esto, 3. Y después la asignación, 4. Acá, ¿por qué 4 operaciones elementales? Tengo una suma, ¿sí? Y después la comparación de esa suma con el igual, son 2. Acá tengo una comparación de A distinto de B, son 3. Y después tengo la cuarta operación que es 0. Entonces, ustedes cada línea del algoritmo pueden determinar cuántas operaciones elementales tiene cada línea del algoritmo. Opa, me fui. Analicemos algo que ustedes ya conocen. Y ahí los escucho. A ver, ¿qué se les ocurre acá? ¿Por qué? Analicen solamente las cosas más básicas que hayan visto. La línea 1, ¿cuántas acciones, cuántas operaciones elementales tiene? 1 dice la asignación. 1, 1. Para todos 1. Nadie da más. Perfecto. Hay una sola operación elemental. Después, más allá de lo que vayamos a analizar después de cómo funciona el mientras, en el encabezado del mientras, ¿cuántas operaciones elementales ven? Que sería la línea número 2. Tres, dice Fe. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Puede ser? ¿Cómo? 3 puede ser. Por eso, 3 dijo también, decís vos, Fernando, Leandro, Ezequiel, Federico, Eric, Mauricio, no, Mauricio dijo una olla, la anterior. 3, todos ganan 3. Bueno, yo le voy a decir que hay 4. ¿Cuál es? Profe, Sí, ¿el arreglo se puede considerar como una llamada a una posición o no? disculpa, ¿qué dijiste? Sí, el arreglo se puede considerar como una llamada. Claro, sí, eso dijimos hoy. El acceso al Ah. vector es una operación elemental. Sí, es que llegué tarde yo por eso. No, ningún problema. Entonces son 4. Exacto, tenés el acceso al vector, 1. La comparación de esa posición del vector distinto de C, 2. J menor a n, 3. Y después tienen la operación entre ambas condiciones con el AND, 4. Entonces, son 4. Bien. Línea 3. A J le asigno J más 1. ¿Cuántas? Dos. 2, bien, 2. Eso vimos hoy en el ejemplo. Entonces tengo la suma y la asignación, 2 operaciones elementales. En el condicional, en la pregunta del sí, ¿cuántas operaciones ven? 2 también, dicen. 2 también. ¿Qué sería? El acceso al vector, o sea, si A sub J, o sea, A sub J, y el igual a C, la comparación con C. ¿Está? En la línea 5 hay una sola, que es una asignación. En la línea 6 hay una sola, que es una asignación. ¿Está? Entonces, van entendiendo a poco. ¿Alguien quedó con dudas con esto? Acuérdense, son operaciones básicas, aritméticas, perdón. Si hay un leer y un escribir también, son operaciones que se cuentan como una operación elemental. Después tienen el acceso a los vectores o matrices. Después tienen las comparaciones. Y después los operadores relacionales, ¿sí? Lo que están preguntando si es mayor, menor, igual, etc. Después los condicionales también, es una operación. El y, el or, el no. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. A ver si estuvo bien. Línea 1 es una operación elemental.
En la línea 2 se efectúa la condición del bucle con un total de 4. Perfecto. 2 comparaciones, un acceso al vector y el AND. La línea 3 está compuesta por un incremento y una asignación, son 2. La línea 4 está formada por una condición y un acceso al vector, son 2. Bien, perfecto. Y después tengo una y una. ¿Bien? Muy bien, 10. Bien, antes de esto, bueno, vamos a avanzar. ¿Qué pasa con el tema del análisis de un algoritmo? Se analizan siempre 3 casos, ¿sí? El mejor de los casos, más allá de todo lo que hicimos hasta ahora, hay 3 tipos de estudio que hay que hacer. Son 3 casos. El mejor de los casos, el caso medio y el peor de los casos. Y eso hace que ustedes después con cada caso analicen un algoritmo en particular y lo comparen con otro, ¿no? El mejor de los casos, primero, se dieron cuenta que era esto, ¿no? ¿Qué algoritmo es? A ver, pregunta, ¿qué algoritmo es? ¿Qué estoy haciendo? La búsqueda binaria. Perdón, búsqueda, es lo que acabo de decir. La búsqueda lineal con centinela. Fíjense, lo que está haciendo es analizar la posición del vector actual y después el tope. ¿Sí? La línea con centinela. Entonces ahora vamos a analizar. Ya tenemos línea por línea. Vamos al mejor de los casos. En el mejor de los casos, para el algoritmo se efectuará la línea 1, ¿sí? De la línea I, de la línea 2, solo la primera mitad de la condición, que se supone 2 operaciones elementales. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Bien. En el mejor de los casos, el valor buscado, ¿dónde va a estar? Para ejecutar la menor cantidad de instrucciones posible. Esa es la idea del mejor de los casos. En la primera posición. Exactamente. Entonces, si empiezo a buscar y tengo la suerte de que están en la primera posición, ¿qué voy a ejecutar? Esto, y como esto se hace falso, porque es igual, o sea, es la primera posición, ya no se ejecuta lo siguiente. Como detecta que hay un AND, entonces solamente se va a ejecutar esta instrucción y esta mitad de la condición. Y sale. Así funciona. ¿Sí? Vamos por acá. Analicemos entonces. En el mejor de los casos, para el algoritmo se efectuará la línea 1, que es la inicialización de J, y de la línea 2, solo la primera mitad de la condición, lo que se supone 2 operaciones elementales. ¿Está? Y automáticamente corta. Aunque no hayan sido evaluados todos sus términos, se trae ya la función acaba ejecutando las líneas 4 a 6 en consecuencia. Entonces, la función en el tiempo les queda esto. Primero, vamos para abajo. A ver. Hace esto. Después viene acá, automáticamente sale porque es la primera posición. Después va a ejecutar esto, esta pregunta, porque tiene que saber por qué salió. Como va a hacer esto igual, va a venir acá y va a retornar. Entonces, tenemos que sumar esto más lo que tarda en ejecutarse esta porción de la condición, más esto, más esto. La línea 1, la mitad de la 2, la 4 y la 5. Y ahí tenemos el resultado. Ups, perdón, ahí está. Tenemos, la primera instrucción es una operación elemental, la mitad de la condición son 2 operaciones elementales, la pregunta del condicional, que accede al vector y pregunta si es igual a C, son 2 operaciones elementales, y la última que es el retorno.
¿sí? Eso son todas las cantidades de operaciones elementales. Como hay números solamente, se suman las cantidades de operaciones elementales. Y se dice que en el mejor de los casos, el tiempo que va a tardar para un vector determinado es 6. Si el vector es más, menos, grande, o tiene 10 posiciones, 100, 200 posiciones, da exactamente igual. En el mejor de los casos, el algoritmo de búsqueda lineal con centinela va a tardar 6 operaciones elementales. En este caso, es una constante. En el peor de los casos, analicemos. En el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Los escucho. ¿Qué pasa con un algoritmo de búsqueda lineal con centinela en el peor de los casos? ¿Está en el último elemento ¿O no está? o no está? ¿Sí? Entonces, si está en el último elemento o no, este algoritmo lo que va a hacer es salir en la, como verán que J es menor a N, que es el tamaño del algoritmo, del arreglo, perdón, va a ir hasta la posición N-1, porque no es J menor o igual a N, o sea, no va a recorrer la última posición en el mientras, pero sí la va a analizar en el condicional que sigue. Entonces va a recorrer N-1 posiciones, ¿sí?, hasta llegar hasta la anteúltima. Si hasta la anteúltima no encontró nada, con el siguiente JJ más 1 ya supera, o sea, directamente en realidad va a salir puede salir por la primera, si es que lo encontró, y si no lo encontró va a salir por la segunda, pues ya superó. Entonces ahí va a hacer las consultas acá abajo. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo podemos analizar, o sea, cómo podemos transformar un mientras que va a ejecutar un número de acciones una cierta cantidad de veces en una función en el tiempo? Para eso se utilizan las sumatorias. Entonces, lo que se analiza, por ejemplo, es esto. En el peor de los casos, que es lo que dijimos, va a ir hasta la posición n-1 y va a analizarlas hasta ahí. Entonces, en el peor de los casos, va a efectuar la línea 1, que sí o sí la va a hacer. El bucle que se repite n-1 veces hasta que se cumple la segunda condición. ¿Sí? O sea, no lo encuentra. Es el peor de los casos, que no esté. Después se efectúa la condición de la línea 4 y la función acaba de ejecutarse en la línea 6. Cada iteración del bucle está compuesta por las líneas 2 y 3, junto con una ejecución adicional de la línea 2, que es la que ocasiona la salida del bucle. Por lo tanto, y ahí ustedes dirán, ¿qué es eso? Bien, ¿cómo se analiza esto? 1 es la primera, J le asigno 1. Después, analicemos el paréntesis interno. El paréntesis interno, ¿sí?, es la sumatoria. Esto es el mientras. Fíjense que va de la posición 1 a la n-1. ¿Ah? Internamente hace 4 más 2 operaciones elementales. ¿Cuáles son las 4? La del encabezado y el incremento de J. A eso se le suman 4 más, ¿de qué? Del último análisis del encabezado del mientras. Con ese análisis es con el que sale, digamos. O sea, internamente va a ser n-1, va a ejecutar todo el encabezado y las instrucciones internas. Pero una n, ¿sí?, una vez número n, solamente el encabezado, porque ahí el encabezado, que es donde va a entrar nuevamente al mientras, acá, va a venir acá, esto no se va a dar, y esta es la que se va a dar como falsa, y ahí es donde va a salir. Se va a ejecutar todo el encabezado de nuevo, y después va a venir por acá abajo. Entonces, en el peor de los casos, va a ejecutar n-1 veces las 4 operaciones elementales del encabezado más las 2 internas. A eso se le añade un análisis del encabezado más, y después el condicional, que es el más 2 que hay acá, y el más 1, que sería el retorno de 0.
Todo eso, mágicamente, da una función de tipo lineal, 6n más 2. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Qué buena pregunta. Bien. Vayamos a resolverlo rápidamente para que lo vean. Dejemos un rato esto. Vamos a ver si me sale. Pizarra. Compartir. Selección. Borramos. Perfecto. Texto. El perro del vecino está re pesado por lo que sé. Uno más. Acá tengo... símbolo sumatorio, no sé. Vamos a hacer así. Que va desde... ¿Cómo lo escribo ahí? Lo que podemos hacer... Sí, podemos hacer... Okay. Que va de 1 a n-1. Desde la sumatoria. A ver cómo me quedó esto. Hacer un paréntesis. La sumatoria. Ahí está. De... No, si no lo que voy a hacer es... Bueno, esto va a estar difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Sería 1 más... No sé qué va a ser mejor si haga esto o no. Y acá es n menos 1. D. Acá lo que se hace es 4 más 2. Todo esto más 4. Esto es el mientras. Pulso. Ahí está. Y a esto le vamos a sumar los 2 del condicional más el 1 de la última, el retorno. Hasta ahí. Esto es... qué dibujante que estoy. Eso es así. Bien, ahora, esto se resuelve usando propiedades sumatorias. Hay una propiedad de la sumatoria. Tengo por acá, ¿verdad? Bien. La propiedad de la sumatoria, hay una propiedad sumatoria que es algo así. Después seguimos por acá abajo. Si yo tengo i que va de 1 a n de una constante, ¿sí? Esto es igual a poner n por n más 1, todo eso sobre 2. Entonces, nuestra constante K acá sería el 4 más 2, el 6. ¿Sí? Y lo que va a quedar multiplicando es esto que está acá, digamos, o sea, n por... En realidad, como esto es n, nosotros tendríamos que tomar que va a n más 1, n menos 1, perdón. Entonces,
Si queremos hacer eso, a nosotros nos quedaría n-1 con el siguiente elemento por n sobre 2. Sí, mal no lo resolví. Perdón. No está. Bien, entonces, utilizando esta fórmula de o sea, esto sería, si vuelvo a dibujar, aquí es lo que me va a salir acá, esto quedaría más o menos de esto, con una i que va desde 1 a n menos 1, de una constante cualquiera, queda no, perdón, estoy usando. No, eso de la fórmula es si está la i en la parte de la fórmula. Perdón, disculpen. Sí, cualquiera. Acá, como esto es una constante, 4 más 2 es 6, en realidad lo que se hace es se termina multiplicando, como esto se va a repetir n-1 veces, va a ser n-1 por 6. ¿Está? Entonces, ahí sí ahora, sigo por acá abajo en texto nada más, al igual. Esto le va a quedar, perdón, me estaba yendo a cualquier otra forma, por 6, que es el 4 más 2. Esto le va a quedar más 4, o sea, esto se tiene que resolver acá adentro primero. Ese sería el primer paréntesis. El segundo paréntesis es este. Y después esto es más 2, más 1. Bien. Entonces ahí queda. Si hacemos la multiplicación distribuyendo por el n-1, queda 6n menos 6 más 4 más 2. Me está faltando un 1 acá, perdón. Ahí está. El 1 inicial. Ahí está. Entonces esto queda así. 1 4 más 2 más 1. Y ahí habría que sumar. Nos queda 1, nos queda 6, 8 positivo, menos 6 nos queda 2 positivo. Entonces estaría quedando 6n más 2 como resultante. ¿Está? Entonces, perdón, ahí con la i me confundí de fórmula, digamos, esa es para hacerla cuando tienen, se aplica esa fórmula cuando hacen un bucle dentro de un bucle. Por ejemplo, cuando analizan, qué sé yo, los algoritmos de ordenamiento de vectores. ¿Sí? El de inserción o el de selección. Ahí tiene un bucle dentro de un bucle y por ende eso sí se ocupa de esa fórmula que usaba hoy. En esta no, como es una constante, el 4 más 2, o sea, el 6 se va a repetir en n-1 veces. Ese menos 1 se lo multiplica por el 6, que es lo que está acá delante de la sumatoria como constante, más el 4 que estaba ahí, que era el encabezado, más 2 más 1. Después distribuyen la multiplicación con el contenido de lo que está entre paréntesis, que da 6n menos 6, que es lo que está acá. Y después el resto está como igual, digamos, como en la fórmula original. Después hacen sumas y restas, la n no la pueden sumar con nadie,
Así que les quedan los términos independientes. 6 menos 6 más 6 es 0, y acá tienen 2, 1 positivo, o sea, quedan 6n más 2. Ese es el peor de los casos. Disculpen hoy la desprolijidad de lo otro. Vuelvo para acá, ahí está. Vamos a volver a ver la pantalla de la presentación. Ahí está. Bien, entonces nos quedó 6n más 2, que es resultante. Acuérdense, lo que está acá entre la sumatoria, como no hay ninguna variable en la sumatoria, nada más que todo constante, es esto que está acá multiplicado por lo que está en el tope de la sumatoria, o sea, esa cantidad de veces van a sumar, así que multiplican eso por lo que está en la parte superior de la sumatoria. Ahí donde aparece el n en cuestión, digamos, en la fórmula. Después el resto se suma, se resta, no hay mucha ciencia. Y la otra, el caso intermedio, en este, digamos, el bucle se va a ejecutar un número de veces de 0 a n-1. Y vamos a suponer que en cada una de ellas tiene la misma probabilidad de suceder. Como existen n posibilidades, puede ser que el número buscado no esté. Suponemos a priori que son equiprobables y que por lo tanto cada una tendrá una probabilidad asociada de 1 sobre n. Con esto, el número medio de veces que se efectuará el bucle es i variando de 0 a n-1 de i por 1 sobre n. O sea, cada elemento del vector tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, se hace una especie de promedio. Y eso equivale a n-1 sobre 2. En pocas palabras, están viendo que estamos partiendo la mitad del vector. Pero bueno, el análisis anterior es una cuestión más teórica de cómo se analiza de por qué se va a tomar la mitad del vector, porque se supone que es una cantidad, una probabilidad de ocurrencia promedio. Y bueno, de ahí se hace lo mismo que hicimos hoy. Nada más que ir a n-1, van a n-1 sobre 2. Después lo que hacen es multiplicar 6 por n-1 sobre 2. A eso le suman 2, después 2 más 1 más el 1 inicial, y tendría que darle 3n más 3. Bueno, como le va a quedar el video, más allá de algunos pequeños errorcillos de mi parte, no van a tener problema de resolver. Profe, ¿por qué en este se suma más 2 y no más 4? Porque se supone que en la última pregunta lo encontraría. Entonces no se analiza, se supone que se va a encontrar en el caso medio. En el peor de los casos no estaría, pero en el caso medio se supone que vos lo encontrás. Entonces el más 2 simboliza la primera parte del mientras. Es que en algún momento vas a ejecutar solo esto. El resto de los casos vas a ejecutar toda la condición del mientras. Y en uno de los casos vas a ejecutar solo esto, que es donde lo vas a encontrar. Por eso en la definición del caso medio dice, en realidad puede que no esté, pero suponer que existen probabilidades y que en alguna va a estar. Se supone el caso medio, si vos decís mínimamente, o sea, a ver, como promedio, voy a analizar la mitad de los elementos, todos tienen la misma probabilidad, pero es un promedio de posibilidades, voy a analizar el éxito de la búsqueda. ¿Sí? Mayormente. Entonces le va a sumar 2, que sería la primera comparación del mientras. Y no 4. Y por eso no es acá. El resto se mantiene igual. Pero acuérdense, 3 casos. El peor de todos, o sea, ustedes tienen que, para hacer un análisis de complejidad en el tiempo algorítmico es, acuérdense, se hace a priori, porque es teórico aproximado, digamos, ¿sí? Basado en tiempo siempre, en memoria no lo hacemos. Se analizan las operaciones elementales, y tienen que saber cuáles son las operaciones elementales. Cuando hay un bucle, se utiliza el
el operador o el símbolo de sumatoria, para indicar que esa cantidad de operaciones elementales se van a ejecutar un número determinado de veces. Después se opera la sumatoria basada en las propiedades que tiene. Esto ya no se hace más en la práctica, así que no se asusten. Nada más que para explicarles. Y bueno, ahí operando la sumatoria se obtiene la función con el n, digamos, en el tiempo. Como verán, ambas funciones son lineales. Y si una función es lineal, a medida que el n aumenta, ¿qué va a pasar con la función, el resultado de la función? Su imagen también aumenta, o sea, va a tardar más tiempo. Exacto. Entonces, en este caso, para una búsqueda lineal con centinela, tanto el peor de los casos como el caso medio, está directamente ligado al tamaño del vector. Entonces, si el n crece, ¿sí? También va a crecer el tiempo, como bien dijiste, va a crecer el tiempo de ejecución de la función. Va a dar un número más alto. Entonces hay una relación directa entre el tamaño de entrada y con el tiempo de duración. ¿Sí? Eso es algo muy importante de entender. ¿Por qué? Porque cada análisis le va a dar a ustedes una función. Dependiendo de la función que le dé, ¿sí? Ustedes la tienen que encuadrar en un determinado orden de complejidad. En el caso anterior, ¿qué tipo de orden, más allá que no les haya comentado mucho sobre esto, qué tipo de orden tiene las dos funciones anteriores, la del peor caso y el caso medio? ¿Qué tipo de funciones eran? Que les dije ya recién yo. Funciones, Funciones de orden lineal. exactamente, son funciones de orden lineal. ¿Está? Bueno, pero hay otros tipos. ¿Sí? Está la que ya vieron también con el mejor de los casos, que era una constante. Orden constante. Exactamente. Después van a tener orden logarítmico. El orden logarítmico, el resultado, digamos, que el análisis que se hace sobre la búsqueda binaria o dicotómica, da como resultado una función en el orden logarítmico. ¿Sí? Después tienen la lineal, que normalmente están lo que son recorridos simples de un vector, un análisis, digamos, de una fila o una columna, por ejemplo. Después tienen una cuasi lineal, que es una mezcla, ya es algo que normalmente ya tiene una mezcla de bucles o un alineamiento de bucles. Nada más que van a tener un bucle similar al de la binaria dicotómica, que no es un trabajo lineal. Acuérdense que la binaria dicotómica hacía una división del vector de a mitades de espacio de búsqueda en cada pasada. Entonces el n se va achicando de manera logarítmica. ¿Sí? Va tendiendo a achicarse y tendiendo a cero, digamos. Cuando tengo una función similar y está metida en un bucle común, como la lineal con centinela o la búsqueda lineal pura, digamos, entonces en ese caso puedo tener una cuasi lineal, que es una lineal mezcla con una logarítmica. De eso no tengo un ejemplo algorítmico, pero... Después, por ejemplo, todas las demás, la n por la siguiente, digamos, la n al orden cuadrático y cúbico, es anidamiento de estructuras. Es un mientras dentro de un mientras, un para dentro de un para, ¿sí? Pero que recorren algo de manera lineal, ¿sí? Hacen recorridos a veces totales, pueden ser parciales, pero van de un punto, de un valor inicial a un valor final. Entonces, normalmente esos algoritmos, digamos, que contienen un mientras dentro de un mientras, va a darles normalmente, excepto que sea la búsqueda binaria dicotómica, que en cada pasada achica el espacio de búsqueda, en esta no se achica, sino, por ejemplo, un caso cuadrático simple podría ser el algoritmo de ordenamiento por selección. Ahí está. Y el algoritmo de ordenamiento por inserción también. ¿Sí? La función va a ser un poquito más sencilla la de inserción o va a tener menos operaciones, probablemente, pero van a ser ambas del orden cuadrático. Si recorro una matriz de 3 dimensiones, tengo un para dentro de un para dentro de un para.
Entonces tengo 3 pares anidados, lo que me da una función del orden cúbico. Después tengo polinómico, exponencial y factorial. Ups, se me fue. Se identifica una jerarquía de órdenes de complejidad que coincide con el orden de la tabla mostrada. Jerarquía en el sentido de que cada orden de complejidad inferior tiene las superiores como subconjuntos. Que significa que las de orden logarítmico incluyen las constantes, las lineales incluyen las logarítmicas y constantes, etc. Entonces, constante cuando todas las instrucciones se ejecutan una vez, o sea, es lo que vimos hoy. ¿Sí? Cuando buscamos y encontramos en la primera posición, no hicimos ningún bucle, así que por ende lo resolvimos ejecutando una vez cada instrucción. Después, de las logarítmicas dice suele aparecer en determinados algoritmos con iteración o recursión no estructural, por ejemplo, la búsqueda binaria. ¿Sí? No está basada en la totalidad de la estructura, sino que la va haciendo una reducción perdón, en cada pasada. Después la lineal es una buena, pero también muy usual, una complejidad buena, pero también muy usual. Aparece en la evaluación de bucles simples, siempre que la complejidad de las instrucciones interiores sea constante. Si dentro de eso usted pone un algoritmo que es muy complejo, por ejemplo, podría pasarse a otro tipo de orden de complejidad. La cuasilineal se encuentra en algoritmos del tipo divide y vencerás, por ejemplo, el método de ordenación quicksort, y se considera una buena complejidad. Si n se duplica, el tiempo de ejecución es ligeramente mayor al doble. Hasta ahí estamos bien. La cuadrática aparece en bucles o ciclos doblemente anidados. Si n duplica, el tiempo de ejecución aumenta 4 veces. Y ahí empezamos a poner más complejidad. La cúbica suele darse en bucles con triple anidación. Si n se duplica, el tiempo de ejecución se multiplica por 8. Para un valor grande de n empieza a crecer dramáticamente. En las polinómicas, n elevado a la a, dice a mayor a 3. Si a crece, la complejidad del programa es bastante mala, es mucha. Y la complejidad exponencial no suelen ser muy útiles en la práctica por el elevadísimo tiempo de ejecución. Se dan en subprogramas recursivos que contengan 2 o más llamadas internas. ¿Ah? Entonces, cuando tengo una recursividad múltiple, por ejemplo, estamos hablando de este tipo. Suele ser. Pero bueno, si no queda otra, por ejemplo, en el caso de los árboles, tenemos que ocupar. Acá está. Una gráfica de las funciones y cómo se eleva exponencialmente en muchos de los casos el tiempo de ejecución dependiendo del tamaño de entrada. Y van a estar al final algunas funciones de sumatoria que puse para resolver ejercicios. Antes se usaban en la práctica, pero ahora ya no. Así que con que repasen y tengan en cuenta estas cosas que acabamos de ver, lo de la práctica, insisto, no se va a tomar. Esto de sumatorias y demás cosas no. Pero sí tienen que saber la existencia de los casos, que existe el análisis de tiempo, se hace hallando el mejor de los casos, que es cuando se resuelve el problema ejecutando la menor cantidad de instrucciones posibles. El peor de los casos, que es cuando se resuelve o termina, digamos, la ejecución. En el caso de la búsqueda era no encontrar el valor, pero se hacía la búsqueda, pero no se encuentra. Se recorre todo el vector. Y después un caso promedio que se analiza basado en una probabilidad de ocurrencia de tipo promedio, digamos, en cuanto a la cantidad de elementos del vector. Pero acuérdense, el análisis en el tiempo se hace teniendo en cuenta, o analizando por cada algoritmo, se analizan los 3 casos. Volviendo para atrás, para hallar la cantidad de operaciones elementales en cada uno de los casos, cuando se analiza el algoritmo, se deben tener en cuenta estas cosas. Las operaciones elementales pueden ser operaciones aritméticas, asignaciones a variables, llamadas a funciones y procedimientos, comparaciones y operaciones lógicas,
y el acceso a vectores y matrices. Entonces tienen que analizar esto. Cuando hay bucles, entonces quiere decir que la condición del bucle y lo que está dentro del bucle se repite una cierta cantidad de veces. Eso hay que expresarlo, como lo vimos hoy, de esta manera, con una sumatoria. Ustedes vieron que el encabezado tenía 4 operaciones elementales, más 2 internas. Eso se repetía, en el peor de los casos, n-1 veces. ¿Ah? Así se analiza la complejidad de los algoritmos. Por eso es que por ahí nosotros en la práctica o en la teoría le decimos, si no hace falta poner un bucle con un condicional o un bucle dentro de un bucle, que no es de lo más común que suelen hacer porque pareciera que eso hace todo más rápido, supuestamente. Lo que están haciendo es elevar la complejidad temporal del algoritmo. ¿Sí? Entonces lo que hay que tratar de hacer es ocupar la menor cantidad de bucles. Si hay que resolverlo con recursividad, tratar de que no sea una recursividad múltiple, sino simple. Obviamente que tiene que ver que el algoritmo esté bien hecho, ¿no es cierto? No, si el algoritmo está mal hecho, por más que analicen complejidad algorítmica, no sirve de mucho. Bien, con razón. Hoy la verdad que se me pasó hoy. Entonces, repasando, el comportamiento de un algoritmo puede cambiar notablemente para diferentes entradas. ¿Sí? Por ejemplo, como lo que vimos hoy. Y a esto es el análisis de los casos que tienen que hacer. El peor, el mejor y el caso medio o caso general, que se suele llamar. El principio de la invarianza, acuérdense que da un algoritmo y 2 implementaciones diferentes del algoritmo, donde cada uno tiene su tiempo de ejecución. El principio afirma que existe una constante C y un número natural n que va a estar asociado a la entrada, o sea, va a ser una entrada determinada, digamos, donde se verifica que el tiempo de ejecución de la primera implementación va a ser menor o igual al tiempo de la segunda multiplicado por esa constante real. O sea, el tiempo diferente, la diferencia temporal entre las 2 implementaciones va a ser de una constante. Insisto, esto se da en soluciones similares, ¿sí? Implementaciones similares del algoritmo, de la solución del problema. Si empiezan a meter recursividad, 200 bucles y demás, van a hacer algo extremadamente complejo para resolver algo que lo hacían con un condicional simple. Entonces, o sea, si analizan algoritmos, y este principio se da en algoritmos similares. ¿Sí? Y bueno, eso es complejidad algorítmica. Acuérdense, se analiza la complejidad algorítmica. Repasamos porque puede ser pregunta de cuestionario y de examen. Basado en tiempo y memoria. Memoria es la memoria que va a ocupar la solución al momento de la prueba, de la ejecución, digamos, del análisis. Acá no hacemos estudio de memoria porque los diseños los hacemos sobre una hoja. Ahora podemos dibujarlo, pero no tienen, no es una versión real de ejecución. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis temporal. Y el análisis temporal lo vamos a hacer teórico, basado en análisis de operaciones elementales. ¿Por qué? Porque el factor del tiempo tiene en cuenta la ejecución del algoritmo, la arquitectura del procesador, la calidad del código generado por el compilador, etc. Un montón de cosas que en el algoritmo no las vemos, pero forman parte del análisis temporal. ¿Sí? Pero este es el análisis que se hace en algoritmos de estructura de datos, el que estamos haciendo, que hicimos hoy. Pues lo podrían hacer en los laboratorios o lo van a hacer después en la materia más adelante de complejidad algorítmica. Y lo que tienen que hallar para todo análisis de un algoritmo es la función en el tiempo. ¿Ya está? Bueno, con esto, esto está en el campus. Si no lo ven, me avisan por campus y lo publico o se los mando por correo y ustedes lo distribuyen. No tengo ningún problema.